¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas al taller de literatura en espiral, que en esta tarde pues vamos a tener la segunda sesión de El Cantar de los Nibelungos. Disfruten mucho de esta obra clásica. Recordemos que la lectura de los clásicos es importantísima para comprender, para explicarnos la naturaleza y la condición humana. Entonces es importantísimo también revisar por ahí ese libro de Italo Calvino que dice por qué leer a los clásicos. Y creo que Calvino de alguna manera va explicando esta serie de, pues vamos a decir, de condiciones o va dando respuesta a por qué es tan importante releer. Fíjense, releer los clásicos, que es una cuestión importantísima. Entonces, importante, recordemos, porque todas las obras de la literatura clásica tienen estos sedimentos, esta base mitológica que nos va a explicar la naturaleza humana. Ahí tendríamos que hacer la distinción entre lo que vamos a entender por naturaleza humana y lo que vamos a entender por condición humana. Entonces, en ese sentido, la naturaleza humana pues nos habla de la manera que todos tenemos, ¿no? Que nos hace común, que nos da una identidad a toda la humanidad, que nos da esas características, ¿no? De las cuales todos tenemos en común. Y la condición humana es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros en cuanto al contexto en el cual estamos inmersos. Estamos de nuevo en el taller de literatura en espiral y vamos a comentar esta segunda sesión de El Cantar de los Nibelungos, un cantar de gesta, la epopeya germana más importante de este pueblo de Alemania, vamos a decirlo así, de esa manera, aunque no se llamaba todavía Alemania, de estos pueblos nórdicos que migran hacia el centro de Europa. Entonces es una sesión importante. Como quizá hay quienes nos están mirando y que no tuvieron la oportunidad de escuchar o de seguir la primera sesión, voy a hacer un resumencito chiquito, incluso muy sistemático, de lo que trata El Cantar de los Nibelungos. Estamos con Sigfrido, fíjense, la figura, no la figura central, y después vamos a explicar por qué no la vamos a considerar la figura central de esta gesta heroica, pero sí una de las figuras importantísimas dentro de esta obra. Entonces, Sigfrido crece en la selva, tiene como maestro al herrero Mime, quien le aconseja que debería de matar a Fafner. Fafner es el dragón que custodiaba el tesoro de los Nibelungos. Con la espada que había pertenecido a su padre, atraviesa el corazón del monstruo, en cuya sangre se bañó para hacerse invulnerable. Solo un lugar de su espalda, que ya lo habíamos comentado la vez anterior y lo volvemos otra vez a comentar, fortuitamente, fíjense la importancia que va a tener siempre el azar en estas narraciones, con un sedimento, con una base mítica. Entra el azar, y en el momento en que decimos entra el azar es porque el destino está siempre presente en la configuración del héroe. Entonces, por un azar se queda pegada una hoja de tilo que no tiene contacto con la sangre del reptil, es decir, del dragón, por lo que esa parte de la espalda se va a convertir en el punto débil de Sigfrido, y que también habíamos nosotros comentado el paralelismo en ese sentido que hay con el Aquiles de la mitología griega. Entonces, acuérdense que a Aquiles se le hace invulnerable bañándose en la laguna Estigia, y solo en el talón de donde la madre, la titanesa Tetis, lo convirtió en vulnerable. Entonces ahí vemos cómo, tras algunas hazañas en la corte de los burgundios y el reino de los Nibelungos, entonces le llevan de alguna manera a obtener ese tesoro. Conoce a Crimilda,
que es reconocida por su singular belleza, quedan enamorados, por lo ambos son hijos, se recuerden, de reyes muy poderosos, se casan, entonces los dos tienen esa posesión en común que es precisamente el tesoro de los Nibelungos. Entonces, tras esa ventajosa unión, obviamente el hermano mayor de Grimhilda, ya sabemos que es Gunther, quiso desposarse con la valquiria, la huraña valquiria, y vamos a hablar un poco de las valquirias, la huraña valquiria que es Brunhilda, reina de Islandia y conocida por su belleza, pero cuidado ahí porque hay una doble naturaleza, su belleza, pero también su vigor físico y su bravura. Entonces, ¿qué pasa aquí? El hombre que se quiera casar con ella, primero habría de vencerla en combate. Ya encontramos aquí a un prototipo, un estereotipo, más bien un arquetipo, porque estamos hablando de un sedimento mítico. Ya regresaremos a este sedimento de las valquirias, ¿no? Por sedimento entendemos que hay una influencia mítica siempre en las gestas heroicas. Entonces se quiere casar con ella, pero primero hay que vencerla en combate. Es decir, el héroe, el hombre, no en este caso Gunther, tiene que demostrar que la merece a ella y ella es quien lo pone a prueba. Entonces Gunther, cosa que Gunther no podía hacer por sí mismo, no la puede vencer. Por ello, trocando sus anillos, Sigfrido toma la apariencia de Gunther, quien ya leyó el Cantar de los Nibelungos muy bien y que no estamos dando esta especie de resumen, y superó ciertas pruebas que solo este héroe podía culminar. Hay muchas versiones, ¿no? En otras versiones, ustedes ya revisen la versión que tienen, la que ya leyeron o la que están leyendo, habla de que Sigmund se hace invisible con su manto mágico y ayuda sin ser visto a luchar, ¿no? Entonces Brunhilda, desde entonces y hechizada de orgullo, consideró superior a su marido, fíjense bien. Ella va a considerar, Brunhilda va a considerar superior a su marido, superior a ella, superior a su marido, y va a despreciar a Grimhilda sin saber que realmente había sido Sigfrido quien la vence. La enemistad entre estas dos mujeres, no tarda en surgir hasta que cansada Grimhilda le cuenta la verdad a Brunhilda, quien sintiéndose humillada, pues prepara la venganza. Una venganza que va a llevar a cabo, ¿no?, el hermano de Gunther, que quiere poseer el tesoro de los Nibelungos. Entonces son muchas las versiones que podemos entrar aquí, otras fuentes, ¿no? Hablan de Hagen, de Trondheim, la más tradicional es quien habla de Hagen, y la venganza consistiría en revelarle a el lugar exacto en el que Sigfrido no había sido tocado por la sangre del dragón. El único sitio en el que podía, pues obviamente, ser vulnerable, o del sitio en el que es vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que obviamente es asesinado y acaba con la vida de Sigfrido. La muerte de Sigfrido, esposo de Grimhilda, sume a Grimhilda en la tristeza, y el villano Hagen pudo arrebatarle el mágico tesoro de los Nibelungos, del cual se decía que podía extraerse cuantas riquezas se quisieran y que no se agotarían nunca. Por eso es que se dice que el tesoro es un tesoro mágico, porque es totalmente inagotable. Entonces vemos aquí todas estas riquezas que están de por medio y cae en manos de alguien como Gunther. Veamos entonces, al caer en manos de alguien como Gunther, el hechizo dejó de funcionar y arroja al río Rin el tesoro, no pudiendo con la culpa. Brunhilda, vemos ahí, ¿no?, se suicida al día siguiente, ya que en el fondo amaba a Sigfrido. Entonces vean, todas estas versiones hay ahí. 13 años después, según la saga, Etzel, que es el Atila, ¿no? Atila, el rey de los hunos en el Cantar de los Nibelungos, quiso desposarse con la viuda Grimhilda para hacerse dueño del tesoro de los Nibelungos que Gunther había hecho esconder en el fondo del río. Grimhilda se casa
con el rey, tuvieron un hijo, hasta que un buen día, todavía deseosa de vengarse de los asesinos de su esposo, al que aún amaba, hizo invitar a la corte a Etzel, a Gunther y a su séquito. Gunther y Hagen partieron acompañados, ya lo sabemos, de 1000 guerreros, y tras un largo viaje llegan al castillo de Etzel. Poco tiempo después empiezan estas escaramuzas, estos juegos, estos torneos, que al principio eran de poca intensidad, después se generalizaron, murieron primero los caballeros menos importantes y después los de más valor. Gunther asesina al hijo de Grimhilda y Etzel. Al final Gunther y Hagen son derrotados y hechos presos. Grimhilda exige a Hagen que le dijese dónde estaba el tesoro de Sigfrido, y tras la negativa del prisionero lo mató. El rey Etzel reconoció el valor de su enemigo, de Hagen, por lo que reprochó a Grimhilda el haberle dado muerte. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que asesinan a Grimhilda partiéndola en dos. Entonces, muy a la manera de Shakespeare decimos, es un desenlace absolutamente sangriento. Entonces, vemos aquí cómo estas mujeres van a ser importantísimas, muy importantes a lo largo de pues toda la saga. Entonces vamos a hablar de estas dos mujeres importantísimas en la gesta. Fíjense cómo, pese a que alguien aquí con toda naturalidad podría decir que en las gestas las mujeres son importantes, por ejemplo, estaríamos hablando, ¿qué tan importante es Ginebra? Regresando después de lo que ahora podríamos llamar Semana de Pascua, que ya no sabemos cómo llamarle, es decir, en la semana de abril, del 20 de abril por ahí, creo que del lunes 20 de abril, empezaríamos también, bueno, una serie de transmisiones dependiendo de cómo estemos todavía en la faz de la tierra, y vamos a empezar a hablar también del rey Arturo. Esto lo comento y lo digo en el sentido en el que qué tanta importancia tienen las mujeres en las otras sagas. Tendríamos que pensar, obviamente, en Ginebra. Tendríamos que pensar también en todas estas mujeres, ¿no? Lo que pasa con Roldán, donde está la presencia de la mujer, en el Miocid, que ya iremos recuperando todo esto porque tenemos que ir actualizando estas lecturas y el contexto mismo actual nos exige hablar de las mujeres en las gestas heroicas. Entonces vamos a ver. Si nosotros tomamos el texto, ustedes pueden abrir aquí su texto, que ya lo empezamos a leer la vez pasada y que dijimos qué maravilla, porque se nos hace o se nos podría hacer un texto de una lectura compleja, y no es una lectura compleja. Y fíjense cómo desde la primera aventura ya aparece aquí lo que soñaba Grimhilda. Y entonces, en muchos estudios, muchos críticos se han preguntado si no acaso es Grimhilda, porque con ella inicia la historia y con ella termina la historia. Sabemos que la primera parte cierra con la muerte de Sigfrido, y toda la segunda parte va a girar en torno a la venganza de Grimhilda. Entonces, no debería de llamarse el texto Grimhilda, o no debería de llamarse, porque realmente podríamos decir el cantar de los Nibelungos, pero ahí hay que ver la influencia de alguna manera que tienen las sagas nórdicas, y se trata entonces de que el centro es el tesoro perdido, porque todo gira en torno a recuperar ese tesoro, y ese tesoro, recordemos, era el tesoro de los Nibelungos. Entonces es la riqueza lo que va a mover, la riqueza me refiero al tesoro mismo, lo que va a dar pie a todo el movimiento de la saga. No es la honra, como en el caso de El Miocid, lo que va a hacer girar toda la historia. Tampoco es la lealtad hacia, en el caso de Roldán, que hace que se mueva toda la historia, en el caso de la lealtad a Carlomagno. En este caso es la riqueza. Entonces, fíjense la diferencia. No es el honor, no es la lealtad,
es absolutamente la posesión o el logro de la posesión de un tesoro. Entonces vamos a pensar desde Crimilda. Vamos a intentar hablar de este primer personaje que ya desde el inicio decíamos se describe a profundidad y que al final del cantar sigue dominando este personaje, esta personaja, y vemos que Crimilda es la última de la estirpe de los burgundios en perder la vida. Entonces, fíjense cómo Crimilda es la que va construyendo todo el relato, ¿sí? Todo el relato que va a girar en torno a la posesión del tesoro de los nibelungos. Brunilda tampoco deja de tener importancia, no tiene el peso, no tiene el brillo, ¿sí? Que tiene en este caso la presencia de Crimilda, pero es importantísima para que la saga obviamente pueda funcionar. Vemos en la construcción, en la configuración de estas dos personajes o personajes, vemos ciertos restos míticos. Por un lado, fíjense muy bien lo que vemos aquí. En Brunilda es de alguna manera el vigor físico y de alguna forma estamos también hablando de un objeto mágico. El objeto mágico que es su cinturón. Entonces ya tenemos ahí una reminiscencia absolutamente mítica, un objeto mágico. Y en las sagas, en la mitología germana, el cinturón, en el folclore alemán, es símbolo de fuerza, fíjense bien, fuerza y dominio de sí misma, ¿sí? Y dominio hacia los demás. Una fuerza, un dominio hacia los demás, pero también dominio de sí misma y una pureza. Entonces tiene estos dos o tres símbolos. A ver, primeramente, cuando hablamos de Brunilda, lo que tenemos que ver en Brunilda es que es una mujer muy bella, pero que además es una mujer que tiene muchísima fuerza física. Entonces, desde el momento en que hablamos de un objeto mágico relacionado con Brunilda, ya estamos encontrando ahí esos restos del folclore o de la mitología nórdica, germana. Entonces, vemos aquí, repetimos un poquito, lo que va a simbolizar el cinturón. Por un lado tenemos el cinturón en una mujer, por un lado tenemos esa fuerza, y por otro lado tenemos el dominio de sí mismo. Cuando hablamos de fuerza, lo que estamos diciendo es un dominio hacia el otro. Cuando hablamos de cierta manera del dominio, es el dominio de sí misma. Y además lo que significa la castidad y la pureza, que sabemos que esto ya la relaciona de alguna manera con la mitología griega, con los mitos griegos en torno a la pureza. Bueno, en Crimilda vemos también algunos restos mitológicos, principalmente el resto mitológico, por resto entendamos esa relación que hay entre estas cantares de gesta con los mitos. Ante todo, sus sueños proféticos. Ya desde que iniciamos la lectura de esta obra, vamos encontrando pues ese poder, ¿no? O ese don que ella va a tener en adivinar el futuro. Entonces, adivinar el futuro es una característica habitual en todos los mitos y las leyendas del folclore, de todos los folclores tradicionales, ¿no? Desde el bíblico, el griego, el latino, el que ustedes quieran. Es más, quisiéramos nosotros, ¿no? Poder poseer pues ese don de poder adivinar el futuro, no como Cassandra, sino un don de adivinar el futuro, pero obviamente con toda la fe y la credibilidad del otro. Además, fíjense muy bien, es muy astuta, ¿sí? Ella puede crear estrategias como lo que hizo de inventar estas escaramuzas para reducir el número de guerreros que protegían a su hermano y a Hagrid, ¿no? Entonces vemos ahí, muy astuta, es una guerrera,
pero además vemos que es una mujer que sabe manejar la espada. En este caso estamos hablando, recuerden, de la espada de Sigfrido, y también la espada de Sigfrido es un objeto mágico y con esta espada va a decapitar a Havel. Bueno, pues ¿de qué tipo de mujeres estamos hablando? Entonces son dos mujeres absolutamente admirables en esta gesta, en esta epopeya, a diferencia, por ejemplo, de las hijas del Miocid. Vamos a poner ese ejemplo. No estamos haciendo ni intentando hacer una comparación mediante la cual pierda uno el valor del otro. Es decir, no estamos diciendo que las hijas del Miocid no tengan un valor. Simplemente son configuraciones de mujeres totalmente distintas. Entonces, en este caso, estamos con mujeres de la mitología nórdica. Estas cuestiones que vemos tanto en Brunilda, esa fuerza descomunal y también esa inteligencia y ese manejo, ¿no?, que tiene Crimilda en torno a la espada misma o mediante la espada misma, las va a emparentar con las valquirias. Las valquirias obviamente son seres de la mitología nórdica. Es importante porque sí escuchamos mucho la ópera de las valquirias o el mito de las valquirias. Entonces, ¿qué tanto nos queda clara la configuración de la mitología de las valquirias? Por ahí pongan en sus mensajitos, porque me encanta que me pongan hola. Me gusta muchísimo que me saluden, salúdenme, pero además de poner hola, pues también ojalá puedan poner preguntas o comentarios en torno a esto. Por ejemplo, una de las preguntas importantes o de abrir el espacio de debate es qué comparación podríamos hacer, no en un sentido de valor, de cuál tiene más valor que la otra, entre las mujeres que vemos de las sagas europeas. Recordemos aquí que básicamente son 3 sagas europeas. Por antigüedad, primero el Cantar de Roldán, que es el Cantar de gesta francés o franco. En segundo lugar, el Cantar del Mío Cid, que es la epopeya, el Cantar de gesta castellano, que ahora decimos español. Y en tercer lugar sería el Cantar de gesta nórdico-germano. Recordemos que vienen del norte, nórdico, y que bajan al centro de Europa todas estas tribus de los burgundios en este caso. Y entonces lo que vamos a ver es que son las 3 sagas más importantes. Y por otro lado, que podemos añadir todo el ciclo bretón, del cual estaríamos hablando, del rey Arturo, aunque se complejiza porque no hay una obra central, no como en este caso que tenemos las 3 obras centrales, que alguien podría decir, bueno, tenemos la versión, me refiero a Arturo, la versión inglesa y tenemos la versión francesa. Entonces, pero tomemos en cuenta que sí está considerado una epopeya, pero una epopeya con 2 versiones mínimas en el caso de Arturo. Regresemos a la epopeya. Aquí hago otra vez el apunte de decir que las epopeyas europeas tienen siempre una base mítica y una base histórica en muchos sentidos, ¿no? Estamos hablando aquí de la base mítica o del resto o de la reminiscencia o de la relación mitológica. Estábamos en las valquirias. Yo les agradezco que me pongan ahí su mensajito de qué tanto o no sabemos de las valquirias, por un lado, y cómo consideramos la configuración de las mujeres de las demás epopeyas. Es importante en estos tiempos, sobre todo en el cual las mujeres hemos empezado a hablar, a salir a la calle, bueno, ahorita no podemos salir a la calle, pero hacer una presencia mucho más intelectual en el mundo, pues que obviamente nosotros podamos conocer a todas estas figuras femeninas mitológicas. Las valquirias, semidiosas, vírgenes, siempre la pureza es importantísima. Fíjense muy bien, ya hablaremos un poquito más adelante de esto.
vírgenes armadas con coraza, escudo, yelmo, dotadas de una fuerza excepcional. Vamos a ver qué es lo que simbolizan estas mujeres, porque las valquirias mitológicas tienen mucha relación con la configuración, por configuración entendamos la construcción de estas dos personajas que son Crimilda y Brunilda. Básicamente entendemos que Brunilda es una valquiria, ¿no? Porque es la reina de Islandia, etc. Bueno, las valquirias son un nexo de unión entre Odín, el dios de la guerra, y los héroes muertos en batalla, es decir, son una mediación entre los vivos y los muertos. Entonces, entre los vivos en el sentido de un dios vivo y entre los héroes muertos, pero también es al contrario, ¿sí? Podríamos decir un dios que está ahí y no está, y por otro lado, entre los héroes que estuvieron vivos y ahora están muertos. Bueno, Valquiria quiere decir las que eligen a los caídos. Entonces, aparentemente, ellas eligen quiénes tienen que caer, quiénes tienen. Disculpen la interrupción, pero les pido que no traten de no enviarme WhatsApp, por lo menos los que están mirando ahorita, ¿no? Entonces, porque se interrumpe la transmisión. Entonces, si se interrumpe, pues la volvemos otra vez a conectar. Entonces, las valquirias son las que eligen a los soldados, ¿no? A los héroes que tienen que caer en batalla. Ahora, ¿por qué cae un héroe en batalla? Pues por su debilidad. Entonces, son las mujeres las que perciben, fíjense muy bien, perciben las debilidades de los hombres. Y al percibir las debilidades de los hombres, son elegibles a morir o a seguir combatiendo. Hay que añadir, además, a estas mujeres excepcionalmente armadas y de muchísima fuerza, que además son bellas y además son muy inteligentes. Entonces, fíjense nada más que estamos hablando de mujeres feroces y quizá el adjetivo de mujer feroz tendría que verse en el contexto precisamente de la mitología nórdica germana. ¿Qué es una mujer feroz? Una mujer feroz, una fiera, entiéndase como en el caso de Shakespeare, la fierecilla domada, que además tiene mucha influencia en la mitología nórdica también en Shakespeare y lo sabemos. Entonces, vamos a ver, una mujer feroz, una fierecilla, una fiera, que acuérdense que también son una de las etiquetas, ¿no?, que el mundo masculino también le pone a las mujeres, no es que es una fiera. Entonces, ¿quién es una mujer fiera o cuáles son estas características mitológicas? Una mujer que posee un atractivo en este tipo de mitologías, sobre todo en el caso de las valquirias y de las amazonas. Cuando decimos belleza física, se trata de una mujer con un atractivo sexual, erótico, una mujer que está ahí para ser deseada. Entonces son mujeres que provocan el deseo de los hombres, pero además son mujeres fuertes y son mujeres inteligentes. Entonces tienen una fortaleza física, tienen además una inteligencia y además son mujeres que provocan deseos. Esas son las fieras, ¿no? Las mujeres feroces desde el punto de vista de la mitología germana. Entonces, Crimilda y Brunilda son mujeres feroces, es decir, fieras, y por ahí reléase la fierecilla domada, esto que es considerada una comedia de William Shakespeare. Entonces, Crimilda y Brunilda tienen aspectos de doble naturaleza. Bueno, habría que recordar ahí, por ejemplo, a una Lilith o a tantas diosas, casi todas las diosas tienen esta doble naturaleza. Por un lado, tienen características muy benévolas y por otro lado, características muy malévolas. Pongan ahí sus comentarios. ¿Cómo ven, por ejemplo, esto? Sí tenemos las mujeres esa doble naturaleza. Somos por un lado muy benévolas y por otro lado muy malévolas. Por ahí pongan sus opiniones.
son opiniones. Una cosa es opinar y otra cosa es preguntar. Pueden entrar en debate con ustedes, bueno, entre ustedes. Vamos a ver. Brunilda entonces tiene mucha fuerza, pero además es una mujer. Recordemos que el concepto de belleza no es en la mitología una perfección física, porque no estamos hablando desde el punto de vista griego. Estamos hablando de mujeres que provocan deseos. Entonces, es una mujer muy fuerte físicamente, es una mujer que no tiene piedad, es una mujer que mata a sus pretendientes cuando no superan las pruebas que ella misma les impone a los pretendientes. A ver, recordemos bien que un héroe es aquel que puede superar pruebas. Entonces, lo que está deseando Brunilda es que un hombre pueda superar las pruebas que ella desea que superen para casarse con él. Entonces, a ver, acuérdense bien o traten de recordar como a dónde nos podemos dirigir, ¿no? Hacia dónde nos dirige pues esta reflexión o esta lectura del texto. Una mujer que le impone pruebas a los pretendientes para poder medir, ¿no?, el valor que estos tienen, y que de alguna manera ella va a establecer si son merecedores o no son merecedores de ella misma. Entonces, una mujer que ya tiene muchísimo confianza en sí mismo, que sabe lo que vale en sí misma. Por otro lado, tenemos esa doble naturaleza de Crimilda. Bueno, una apariencia muy inofensiva, ¿no? Toda la primera parte del Cantar de los Nibelungos vemos a esa Crimilda, ¿no?, maravillosa, que sueña y que se casa y que ama a Sigfrido, etc. Pero toda la segunda parte, vamos viendo en Crimilda ese otro aspecto malévolo, por decirlo de alguna manera, de una mujer vengativa. Entonces, fíjense bien cómo cambia de la primera parte a la segunda parte. Entonces, ahí también nos topamos con esa doble naturaleza de Crimilda. Podríamos decir que desde los mitos hebreos ya podemos nosotros ir viendo, quizá, déjenme ver, en una Judith, ¿no?, una doble naturaleza, pero también lo encontramos en el mito de Eva y de Lilith, ¿sí? La doble naturaleza femenina. También la podemos encontrar en muchos personajes de Shakespeare, por ejemplo, en una Cleopatra configurada por, no estamos hablando de la Cleopatra histórica, sino de la Cleopatra configurada por William Shakespeare en la obra Antonio y Cleopatra. Entonces tendríamos que volver a leer la obra o recordar bien la obra, que casi nunca tenemos una buena memoria literaria, nos cuesta mucho, por eso releemos y releemos los clásicos, de decir, bueno, una mujer sumamente atractiva, estamos refiriéndonos a Cleopatra, es decir, que despierta el deseo sexual en los hombres, pero que además es una mujer muy fuerte y es una reina. Entonces tendríamos que analizar muy bien esta dualidad, no solamente en la mitología, no solamente en las obras clásicas, sino en la naturaleza de lo femenino. Entonces, vamos a ver aquí. Estas mujeres también se relacionan con las amazonas. Vamos a establecer una especie de hipótesis, ¿no?, literaria, es decir, entenderla bien con una lectura o con una relectura. ¿En qué sentido? Crimilda y Brunilda son una especie de mezcla, de híbrido, de combinación entre las valquirias y las amazonas. Como si metiéramos en una licuadora, ¿no?, es decir, en una batidora, en un batidillo mitológico, a las valquirias y a las amazonas, y surgiera, ¿no?, la figura tanto de Crimilda como de Brunilda. Entre las valquirias y las amazonas es importantísima para comprender a estos dos personajes, Crimilda y Brunilda. Vemos que las amazonas tienen una diferencia con las valquirias. Las valquirias le deben obediencia a Odín.
es decir, al rey, al dios de la guerra. Entonces, ellas son, por decirlo de algún modo, súbditas de este dios, porque además son las intermediarias. En el caso de las amazonas, no le deben obediencia a nadie. Entonces, estas amazonas no son siervas de nadie, tienen una independencia de deseo y de voluntad. A ver, reflexionemos. Tanto Brunilda como Crinilda rechazan el matrimonio. Ahora, no es que lo rechacen en el sentido de que no quieren casarse, sino que ellas quieren elegir a su manera a los hombres que ellas consideran que las merecen. Entonces ya estamos viendo de alguna forma el qué tienen de características de las amazonas y qué tienen de características de las valquirias. Entonces, por ahí hagan sus preguntas. Recuerden, estamos en el taller de literatura en español. Entonces, vemos estas diferencias y vemos estas situaciones. Decimos mujeres muy, muy fuertes en el sentido de que cómo las entendemos nosotros. ¿Por qué le damos importancia a esto? Porque no podemos o no debemos leer la obra en torno a un Sigfrido. Debemos leer la obra en torno a una Crinilda. Vamos a partir aquí en el sentido de ambos personajes. Por un lado, para comprender la importancia del tesoro de los Nibelungos, tenemos que leerlos desde Sigfrido. Para comprender toda la obra del Cantar de los Nibelungos, tenemos que leerlo desde Crinilda y desde la relación también de Brunilda. Entonces, vamos a ver ahí toda esta situación precisamente entre estas dos mujeres. Yo supongo que están dejando ahí comentarios y preguntas. Y hasta este momento espero que no quede la menor duda en que estamos hablando de que el peso y la influencia de las amazonas es muchísimo más fuerte que el de las valquirias. Entonces vemos la gran influencia mítica que tiene, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, vemos aquí también el cinturón de Brunilda, que tiene muchísimo que ver, al igual que las amazonas, y que decíamos que el peso de la virginidad. En todas las literaturas mitológicas, es decir, en toda lectura mitológica, en toda interpretación mitológica, vamos a encontrar este símbolo o esta alegoría o metáfora alegórica en el sentido del mito mismo, de la virginidad. Ya sabemos que desde la Biblia, ¿no? Y también sobre todo con las diosas vírgenes de la mitología griega. Entonces, si decíamos que el cinturón es símbolo de la pureza, cuando decimos pureza, estamos hablando de la virginidad. Cuando una mujer pierde la virginidad, es una mujer reducida. ¿Reducida en qué? En su propia fuerza. Estoy hablando desde la mitología, porque ya es objeto de posesión de otro, es decir, por eso siempre decimos ya la poseyó, ¿no? Nunca decimos al revés, no decimos que una mujer poseyó un hombre, sino decimos un hombre que poseyó una mujer. Entonces, estas mujeres vírgenes son absolutamente irreductibles. ¿Qué quiere decir irreductibles? Que no están disminuidas ante nadie. ¿Cómo podemos nosotros pensar que estas dos mujeres, de alguna manera, tanto Crinilda como Brunilda, buscan el elegir por lo menos quién las va a poseer en matrimonio? Es decir, a quienes van a entregar su reductibilidad. Obviamente alguien con mucha valía, ¿no? En este caso, pues un héroe. Y entonces lo que vamos viendo en estas mujeres, primero, una libertad de elección. Ellas desean elegir. Fíjense cómo eso es importantísimo.
Y mucho más lo vemos en la figura de Brunilda que de Grimilda. Eso es importantísimo. La mujer de las sagas más libre es Brunilda y es la traicionada. Entonces vean también esa dualidad. Una mujer inteligente pero que finalmente es traicionada. Entonces, ¿traicionada por quién? Por un hombre, obviamente. Y entonces ahí también nos lleva a pensar en Medea, porque además ella también es extranjera. Entonces podemos ir haciendo todas estas relaciones, ¿no? Todos estos tejidos en las mitologías. Entonces recordemos que este factor de la virginidad es muy importante de entender en todas las mitologías. La mujer que es virgen es una mujer que no ha sido poseída y por tanto es irreductible. Pero entonces vemos ahí por eso ese cinturón lo que simboliza es la pureza y la fuerza. Donde hay pureza, donde hay virginidad, hay fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que aquí lo que sucede es que el matrimonio es totalmente negativo para Brunilda. A Brunilda ese matrimonio le va a arrebatar todo su poder, le va a negar su propia naturaleza y solamente le queda su hermosura. Entonces, fíjense cómo Brunilda se va a ver absolutamente reducida en todo el sentido de la palabra con el matrimonio. Tendríamos que pensar esto en el sentido ahora de Grimilda. Es decir, ¿qué le sucede a Grimilda con el matrimonio? Entonces, no se ve disminuida como en el caso de Brunilda. Simplemente ella adopta ese papel, pero que con la muerte de Sigfrido la va a transformar en una mujer malévola. Entonces, veamos estas dos características, ¿no? Vemos cómo una se desarrolla de una manera y la otra se va a desarrollar desde otro punto de vista. Grimilda muestra ya uno de los rasgos muy propios también de las Amazonas. Entonces vemos ahí el rechazo de la vida marital. A mí me encantaría que durante estas vacaciones ustedes pudieran sentarse a hacer trabajo literario, es decir, reflexionar en torno a la figura femenina, decimos por lo menos, del Cantar de los Nibelungos. Y bueno, váyanse también si quieren al Cantar de Roldán, y váyanse también, pueden ir también en el caso de la vida de las mujeres que aparecen en el Rey Arturo. Entonces, es muy interesante si nos ponemos a hacer este trabajo, porque además vemos el rechazo de la vida marital en muchas de las obras, en estas mujeres donde el autor, quién sabe quién sea, que es anónimo, y el autor son los pueblos, son las culturas mismas de estas sagas, vemos que es el ideal de la doncella medieval. Entonces no armonizan con los patrones del amor cortés en ese sentido, porque en el amor cortés ella tiene que ser una dama y estas mujeres quieren de alguna forma conservarse doncellas. Entonces hay críticos incluso que no dudan en decir que Grimilda es forzada a casarse, como le sucede también a Brunilda. Por ahí entre sus comentarios díganme qué opinan. Sí, están forzadas las dos a casarse. Entonces la segunda ha de convertirse en la esposa de Gunther porque ha sido vencida en combate, claro, tras una mentira, es decir, una traición. Y vemos aquí la primera obligada, es decir, Grimilda, por las propias reglas que rigen el mundo de la cortesía. Entonces vemos ahí, es decir, Grimilda se tiene que casar, no debe casarse porque así son las reglas. Y en el caso de Brunilda, pues obviamente que cae presa de esta mentira, ¿no? Entonces vemos ahí, volvemos a lo mismo, ese atributo amazónico, tanto en Grimilda como en Brunilda. ¿Dónde lo vemos más? ¿En cuál de las dos? Porque vemos también que todos los aspirantes a la mano de Brunilda, pues les parece imposible, les resulta físicamente imposible.
cómo obtener la mano de la reina de Islandia cuando es una mujer tan fuerte. Pero fíjense cómo esa fuerza física, como es en el caso también de Hércules, no es una fuerza física como lo entendemos o lo vemos en las pinturas, ¿no? O en el cine. Estamos hablando de que toda fuerza física es ante todo una fuerza mental. Entonces, esa fuerza mental provoca en sí misma la fuerza física, en el caso de Brunilda. ¿Y dónde está la fuerza física de Brunilda? Mitológicamente, en un sentido simbólico, en su virginidad, pero también en su autodominio. Y el autodominio no es la templanza del caballero, es una mujer que sabe perfectamente lo que quiere. Y eso es lo que decimos que es la fuerza de Brunilda. Entonces, ¿y qué es una mujer que sabe lo que quiere? La que vive acorde a su propia normativa. Es decir, la que vive acorde a como ella quiere vivir. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que estemos entre el siglo XII y XIII y nos encontremos con estas dos mujeres bárbaras, importantísimas, duales, bárbaras en el sentido de su fuerza, ¿sí? Y si las traemos en la actualidad, ¿cómo podríamos pensar a estas dos personajes que quizá ahorita nos puedan explicar mucho a estas nosotras, las mujeres de este tiempo? Entonces vemos ahí Brunilda pone una nueva condición antes de seguir a Gunther, a Holmes, solo lo consentirá si así lo deciden sus amigos, parientes y vasallos. Entonces vean la actitud, es una actitud de una guerrera, la de Brunilda. Entonces no deja lugar a dudas sobre el acceder o no acceder tanto al matrimonio como a las decisiones, ¿no?, propias del matrimonio. Entonces, en la una domina la belleza, Grimilda, el brillo aristocrático; en la otra, la fuerza, la violencia, la sangre, la muerte. Pero todas esas características están combinadas en las dos. Voy a volver a decirlo. Son dos mujeres en una. Y es lo que vamos a considerar dentro de la mitología como la mujer fuerte, la mujer fiera, ¿no? Pero no se tome en un sentido peyorativo, sino tómese en un sentido el que una mujer que toma las decisiones por sí misma y que se defiende y defiende su libertad. Voy a volver a decir estas características y por último las vamos como interpretando. A ver, la belleza. Entonces, la belleza, ¿cómo la vamos a comprender desde la mitología del Cantar de los Nibelungos? La belleza no es la armonía, muy en los griegos, de la distancia que hay entre la nariz y la frente, por poner un ejemplo. Ese es el ideal. La belleza desde la mitología nórdica germana es una mujer que atrae a los hombres, los hace desearlas. Entonces, es esa atracción. La belleza es una atracción física en el sentido de lo sexual, que no se necesita una belleza física en el sentido de un patrón, ¿no?, para entender esta enorme atributo, ¿no?, de estas mujeres, combinación valquirias y combinación amazonas. Entonces, espero que nos quede claro el concepto de belleza desde esta mitología. Y si no, pónganlo por ahí, lo volvemos a comentar. Bueno, entonces, brillo aristocrático. ¿Qué entendemos por brillo aristocrático? Una es reina y la otra es princesa. Entonces, vamos a ver aquí la situación. A ver, son mujeres nobles. Al ser mujeres nobles, por un lado, hay una dualidad. Grimilda tiene que sujetarse al mundo de la corte. Es decir, tiene que actuar como una princesa. Y las princesas se casan. Y se casan con un hijo también de un rey. Entonces tendríamos que ver que Grimilda está sujeta a esas condiciones de la corte. En el caso de Brunilda no está sujeta, porque ella es reina de Islandia. Entonces ella no está sujeta a nada. Y ella puede decidir lo que ella sí decida. Ahora, ella ha decidido que, porque todos quieren casarse con ella y ella no quiere, someter a estos pretendientes pues a estas pruebas, pero obviamente ella cae en un engaño. Es decir, que por muy fuerte, inteligente
atractiva sea una mujer, todas las mujeres desde la mitología somos vulnerables a los engaños de los hombres. Entonces, este no es un discurso feminista, sino un discurso de la figura femenina en la mitología. Entonces, vamos a ver, otra característica, la fuerza. Entonces ya habíamos explicado que la fuerza física procede de la fuerza mental. ¿Qué es la fuerza mental? El autodominio. No se puede tener una fuerza física, en el sentido mitológico, que no provenga de una fuerza mental. Y la fuerza mental está en la fidelidad hacia sí mismo. Es decir, lo que yo quiero ser y como yo lo quiera hacer. En el ser y en el hacer. Y ese es el autodominio. El autodominio en el sentido de no ir por otros caminos que no sea en el que uno mismo ha decidido. Vemos aquí también la violencia, en esa parte malévola, ¿no? En esa dualidad que vemos en estas mujeres violentas. Son las dos mujeres violentas. En el caso de Brunilda, nos queda claro desde el inicio, desde que empezamos a leer a este personaje, a esta personaje, nos queda muy claro que es violenta. ¿Por qué? Porque está toda la metáfora de su fuerza física. Pero, y en el caso de Crimilda, lo dijimos ya hace un momento, es esa transformación que va teniendo de la primera parte a la segunda parte. Mujeres violentas en el sentido en que son mujeres vengativas, ¿sí? Y esta parte está mal vista, ¿no? Mal vista porque desde la traducción de Gilgamesh, Gilgamesh, hay por ahí una serie de estudios que dicen que no dice que la diosa haya quedado despechada por el rechazo sexual, porque luego usamos esa palabra de despecho, ¿no? Y el despecho, damas lo tienen ahí, cae en las mujeres que son rechazadas sexualmente, pero que aquí tendríamos que ver que no es que estén despechadas, sino que despiertan en ellas la violencia. ¿Y la violencia de qué? De la venganza. ¿Por qué? Porque el amor propio de estas mujeres que saben lo que valen no toleran la traición y no toleran la mentira. Entonces, la mentira y la traición es lo que violenta a una mujer. Y por tanto, estas mujeres quieren demostrar, enfrentar a estos hombres que las han violentado con mentira y con traición. Y las dos precisamente las enfrentan, ¿no? Entonces vean este contraste entre la nobleza, entre la hermosura y por otra parte, cómo estas mujeres también pues son terribles, ¿no? Terribles en el sentido de toda esa fuerza que tienen. Brunilda, ¿no? Matar a sus pretendientes. Por ejemplo, fíjense, ahí tendríamos que hacer una especie de, ¿quién les gusta? Bueno, de Medea, que sabemos que Medea, una Clitemnestra, para hablar de otro tipo de, no de una extranjera, ¿no? Sabemos que Medea es una extranjera, de Yolmos. Entonces, vamos a pensar en una Clitemnestra que también parecería una Amazonas, ¿no? Esta mujer muy bella, pero esta mujer fuerte, porque además, ¿cómo mata a Agamenón? Imagínense de lo que estamos hablando, de un Agamenón, el gran guerrero, ¿no? El gran militar, la guerra de Troya y en todas las mitologías. Y resulta que lo mata. Y decimos, ¿de dónde saca fuerza Clitemnestra? Bueno, es que le ayuda Egisto, esto, lo otro. Pero a ver, revisen otra vez la lectura de la Orestiada, en este caso de Agamenón. ¿Cómo es que físicamente Clitemnestra logra matar ella a Agamenón? La fuerza de una mujer, si lo vamos viendo a lo largo de la mitología, está en la traición. Cuando una mujer es traicionada mediante la mentira, esa mujer adquiere una fuerza física desde el punto de vista mitológico que le permite llevar a cabo esa venganza, ¿no? Casi una especie como sobrenatural. Hay muchos estudios mitológicos en ese sentido
donde dicen que la fuerza física de una mujer está en el parto y en defender a sus hijos y en la venganza ante los hombres que traicionan y mienten. Por ahí pónganme todas las cositas, sus reflexiones, todo lo que ustedes quieran decir, ¿no? Entonces, vemos ahí toda esta situación de estas dos mujeres. Vemos también en el sentido en el que Crimilda pues acepta a Sigfrido precisamente por su buena reputación como héroe. Entonces vemos aquí en pocas palabras para terminar. Ambos matrimonios, tanto el matrimonio de Crimilda como de Brunilda, tienen una sola razón de ser: la ampliación del poder. Es decir, la ampliación del poder en el sentido en el que vemos como estos hombres eligen a estas mujeres y estas mujeres se relacionan con estos hombres para ampliar su poder o para disminuir el poder. Pero el poder está en el centro, ¿no? Esa sería la discusión, y ese poder que simbólicamente está representado por el tesoro de los Nibelungos. Entonces hay muchísimo que reflexionar aún. Estas lecturas son absolutamente inagotables. Entonces por ahí tienen ustedes su calendario, síganme toda la semana y después descansemos del descanso estas 2 semanas para reflexionar, para leer, para tratar de usar estos días de aislamiento en cuanto a la reflexión de la naturaleza y la condición humana. Espero encontrar muchas preguntas para ahorita podérselas contestar. Los videos se quedan solamente una semana, entonces es muy fácil. Si alguien quiere bajarlos, busquen un buscador de bajar los videos para que los tengan ustedes. Si no, dejen ahí su correo y yo se los paso en el caso de que sea de su interés tener estas sesiones. Me ha dado muchísimo gusto que me acompañaran esta tarde noche de clásicos, en el caso del Cantar de los Nibelungos. En la próxima sesión retomaremos un poco esto de las mujeres para también entrar a el ciclo artúrico, que es una belleza. A ver, por lo pronto les dejo tarea. Por ahí alguien decía, no nos vayas a dejar tarea porque están sufriendo con las tareas de los hijos. Fíjense cómo también en estos tiempos cambiamos mucho los patrones, ¿no? de vida. Ya estábamos acostumbrados a esto de las tareas en la escuela y ahora las mamás pues se han puesto tienen que poner a hacer la tarea con sus hijos. Bueno, si les queda un tiempito a estas mamás que están ahora en casa apoyando a sus hijos en las tareas, trátense de conseguir, que me parece que pídanlo en Gandhi, también pueden hacer sus pedidos a otras librerías, como quieran ustedes consigan el cuento del Grial de Chetrien de Troyes, y entonces vamos a empezar por ahí a intentar conocer a Arturo, pero vamos a construir un contexto primeramente en el sentido de la versión o la mitología Bretania, que tiene que ver con los celtas, para ir trabajando con el cuento del Grial de Chetrien de Troyes. Es muy fácil que ustedes lo puedan escribir y me puedan entender. Entonces, por ahí, esa sería la tarea. Y por otro lado, otra tareita que tienen ahí, es en tratar de entresacar, ¿sí?, a estas dos personajes de la obra para entenderlas. Entender a Crimilda y entender a Brunilda. Y de esa manera podemos nosotros tener una mayor comprensión, es decir, un mayor goce estético en la lectura clásica, necesaria e indispensable del Cantar de los Nibelungos. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Este es el taller de literatura en espiral. Yo soy Margarita Díaz de León. Nos vemos mañana con mucho gusto a las 11 de la mañana. Empezamos las transmisiones. Mañana hay 3 transmisiones. Por ahí revisen su calendario. Si no, pídanlo de nuevo. Pídanmelo aquí
en Espiral, lo voy a volver a publicar, y con una sesión extra a las 12:30 para hablar sobre, de mi parte, el Decamerón, y para entender esta peste, porque no la entendemos, el Decamerón de Boccaccio, y Vanessa Cortés, que va a hablar sobre la peste de Albert Camus, o Camus. Entonces, mañana yo los espero desde las 11, después a las 12:30 y después a las 6 de la tarde. Entonces, gocen su noche, gócenla leyendo El Cantar de los Nibelungos. Muchas gracias, buenas noches, cuídense, seguimos de pie, quédense en casa.